Varios son los jóvenes que ya se preparan con la esperanza de formar parte de Purorú, el proyecto musical de Berta Rojas dirigido a jóvenes intérpretes. Sofía y Dominic Hernsdorf son unas hermanas apasionadas por la guitarra clásica que sueñan con integrar el ensamble. A continuación les contamos su historia. Tienen 16 años y ejecutan la guitarra de manera magistral. Se iniciaron en el instrumento con apenas 5 años y recibieron instrucción con el método Suzuki. Si bien su formación musical fue una decisión de su madre, ambas coinciden en que la elección de la guitarra fue casi instintiva. Es cómico porque nos fuimos al Ateneo Paraguayo cuando teníamos 5 años y mamá nos preguntó, ¿qué quieren seguir? Nos preguntó, ella quería que sigamos una carrera musical. Sí, yo sí luego. Entonces, habían 3 opciones y había tres caminitos. El primero era de violín, el otro era piano y el otro era guitarra. Y nosotros dos nos miramos así, dijimos guitarra, y nos fuimos y ahí empezó todito. Con el tiempo, ambas desarrollaron el amor a la música a tal punto que culminaron el profesorado, pero se siguen formando en el Conservatorio Nacional. Su día a día es arduo, ya que por la mañana deberán volver al colegio, a la tarde pasar 4 horas en el conservatorio y recién a la noche, cuando vuelvan a su casa en Fernando de la Mora, podrán intensificar sus prácticas. No obstante, aseguran que el sacrificio bien vale la pena. Normalmente ahora en las vacaciones tuvimos más tiempo, entonces dedicábamos a la mañana un rato, después almorzábamos y después si nos quedábamos a la tarde, practicábamos nuestro solista y a la noche hacíamos un dúo, o sea, practicábamos nuestros dúos, músicas que tenemos entre las dos. Y ahora en la época de clases tendríamos que ver un poco cómo vamos a hacer. A eso de las 10 de la noche, al volver de todas las actividades, porque venir de allá hasta acá nos hace volver muy tarde allá a casa. Tanto Dominique como Sofía sueñan con poder ganar la beca ofrecida por Berta Rojas para la formación de jóvenes intérpretes e integrar el ensamble Purorú, que realizará giras por todo el país. Ellas dedicaron las vacaciones enteras a ensayar para el concurso. Y para mí es una gran oportunidad que no podemos aprovechar. Con nuestra ídola, tener clases magistrales sería fantástico. Entonces nos pusimos las pilas y queremos participar. Y todos los días un fragmento que hay que mejorar y tenemos que subir el video. O sea, vamos a grabar hoy, mañana y pasado 3 tomas. Luego la próxima semana 3 tomas y hasta el tiempo ver cuál toma salió mejor para subir a YouTube y ahí estar concursando. ¿Se tienen fe? Sí, mucha. Quienes deseen participar como ellas del concurso deben inscribirse a través de la web www.bertarojas.com/Purorú. A pesar de su juventud, los 11 años que ya tienen de formación les otorgan la madurez para invitar a otros jóvenes a abocarse a la música. Si les gusta la música, no dejen nunca, se van a arrepentir, en serio. Tienen que seguir, si es posible, hasta terminar. Es la carrera más sana que existe y la más divertida encima. Eso de muertos de hambre no existe. Si te dedicas mucho, vas a llegar.